anglicana, iglesia musulmana. Entonces, cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia católica. Entonces, como la burguesía, ajá, muy bien, claro que sí, Mayra, mira, como la burguesía era una clase emergente, veía en la iglesia católica un obstáculo. La iglesia católica tenía poder económico y la burguesía quería tomar el control, poder económico total. Por lo tanto, la iglesia católica era digamos así, un impedimento a sus objetivos. Además, la burguesía quería cambiar la mentalidad de la gente, quería plantear una nueva ideología que se ajustara a los intereses de la burguesía y obviamente a los objetivos que buscaba establecer el sistema capitalista. Pero esto no iba a ser posible si la ideología que estaba establecida por la Iglesia Católica era predominante. Recuerda, estamos en la época feudal. Tú por tus estudios de filosofía lo sabes. ¿Qué ideología fue predominante en el feudalismo? Establecida por la Iglesia Católica. ¿Qué ideología fue esta? Dime, ¿qué ideología fue? No, el cristianismo no. Una ideología filosófica. La ¿esco qué? Escoria. Escolástica. Claro, la escolástica, que planteaba en los dogmas, en la fe, que la única manera en la cual el hombre puede conocer las cosas que ocurren a su alrededor era en base a la fe. Y para que tú tengas fe, debes conocer a Dios, porque Dios ha sido el que ha creado todos los elementos que se encuentran alrededor del hombre. La escolástica planteaba el dogmatismo. ¿Saben qué es el dogmatismo, no? El estudio de filosofía lo sabes. ¿Qué es el dogmatismo? ¿Qué es un dogma? Que era muy preponderante en la iglesia en la etapa del feudalismo. A ver, Criseli, ¿qué era un dogmatismo? ¿Mm? Es como una creencia, algo así. Claro, es como creer en algo, es una verdad absoluta. Era ideas que te daba la Iglesia Católica que planteaba que tú debes creer en los lineamientos, en los postulados que te decía la Iglesia Católica, que no requería comprobación, basado en el uso de la fe antes que la razón. Y para que alcance la fe plena, debes de conocer a Dios. Exacto, claro que sí, Mayra. No podías discutir, tienes que respetar la creencia. Entonces, todos estos elementos ideológicos eran un obstáculo, pues. La burguesía lo que buscaba era ampliar mercados. Y este sistema ideológico limitaba, porque recuerda, mira, en ese entonces la iglesia establecía, jovencito, la predominancia de cómo era el mundo. Estamos hablando de la época feudal, época medieval. ¿Cómo planteaba la iglesia que era la tierra? ¿Qué forma tenía, según la concepción de la iglesia? ¿Qué forma tenía la tierra? Según la concepción de la iglesia. Que la tierra tenía forma que, niño, ¿qué forma tenía la tierra según la iglesia católica en la época feudal? Tenía forma plana, que no se podía navegar más allá del mar Mediterráneo, porque según la iglesia había monstruos, precipicios que devoraban a los barcos. Entonces, este pensamiento limitante era un impedimento a la burguesía. La burguesía que estaba desarrollando el capitalismo mercantil buscaba ampliar rutas comerciales. Y obviamente esta forma de pensar limitaba los mercados, limitaba las rutas comerciales. Por eso que la burguesía busca romper con él. Y aquí la burguesía plantea su religión nacional. Dice, vamos a establecer una religión que discrepe con los dogmas del Papa. Una religión que tenga matices de las naciones burguesas que van a surgir. Y surge un personaje llamado Martín Lutero en Alemania.
que va a cuestionar, que va a criticar, que va a ser un arduo, digamos, acervado crítico de las ideas predominantes de la Iglesia Católica y plantea ideas novísimas con respecto a la religión. Entonces estoy hablando de la reforma religiosa. ¿Sí? Entonces, empezamos. Así es, muy bien, Mayra. Un poco tarde, pero respondiste, mi estimada. Ya, dime, ¿te llega la imagen del PPT? ¿Les llega la imagen del PPT? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Gracias, Alondra, por responderme. Bueno, los objetivos que vamos a buscar de hoy, establecer el trasfondo social de la reforma protestante, identificar los conflictos e intereses internos en la Iglesia Católica. Oiga, mira, una vez más, en la Iglesia Cristiana Católica van a haber también contradicciones. Y estas contradicciones se expresan en todo este momento de la reforma, que va a permitir el debilitamiento y el cisma de la Iglesia. Es el segundo cisma, porque recuerda que la Iglesia Católica va a tener su primer cisma, el cisma de Oriente, ¿recuerdas? Cuando se forma el imperio de Constantinopla, el Oriente cisma, se separa del postulado de la Iglesia Católica Romana y forma su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa, que va a tener lineamientos, posturas, bases ideológicas muy distintas a la Iglesia Católica Romana. Esta reforma va a ser el segundo cisma y debilitó enormemente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sintió el duro golpe que había planteado la reforma protestante, promovida una vez más por la burguesía. Entonces, si lo vemos dialécticamente, una vez más, pues, las contradicciones internas fueron socavando, fueron erosionando, por así decirlo, las bases sólidas que la Iglesia Católica había conformado desde las primeras épocas de la etapa feudal hasta su decadencia. ¿No? Muy bien. Reforma protestante. Entonces, la reforma protestante significa el quiebre en la organización jerárquica de la Iglesia Católica, la ruptura. Es un movimiento religioso, social, político y a su vez económico, promovido y financiado por la burguesía que estaba emergiendo para establecer el capitalismo mercantil y la nobleza. Y la nobleza o los reyes monárquicos, que también se van a aliar a la burguesía. Es una reestructuración de la sociedad europea, discrepando obviamente los dogmatismos, las cuestiones teológicas de la Iglesia. A ver, dentro de la Iglesia Católica, ¿qué es la teología? Los sacerdotes, por ejemplo, estudian teología para graduarse como tal, como sacerdotes, como ministros de Cristo, dicen. ¿Qué estudia la teología? O qué trata de estudiar, mejor dicho. Una idea, teología. Estudia los principales lineamientos y las bases filosóficas y ideológicas del cristianismo y catolicismo, amparadas en las Sagradas Escrituras, principalmente en lo que es la Biblia. La Biblia. Y acá se va a dar toda una reestructuración de todo ello. ¿Listo? Muy bien. Esto va a darse cuando también surge en Europa el humanismo. Recuerda, el humanismo es una ideología que había surgido años antes. Y el humanismo también es una forma de pensar, una filosofía promovida por la Iglesia Católica. ¿Qué decía el humanismo? Primero, el humanismo plantea el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Establecer al hombre como el centro de todo el universo y toda naturaleza. ¿Por qué decía el humanista? ¿Por qué decía el guardián? Porque la persona, en base a su razón, puede transformar
el medio, la sociedad que lo rodea, de acuerdo a sus propios intereses. Los humanistas dicen, el hombre puede conocer los fenómenos, el hombre puede conocer los eventos que ocurren a su alrededor, pero para ello debe apelar al uso de la razón, no de la fe. Entonces, esto rompió la forma de pensar de Europa, porque en ese entonces todo era teocentrista. Es decir, se centraba a Dios como el centro de todo lo que ocurría a su alrededor. Se basaba en el uso mucho de la fe antes que la razón. Por eso que los humanistas van a contradecir las creencias, las bases ideológicas, los postulados, los dogmas del papado. Por eso que el humanismo se empezó a difundir y iba a aparecer ahí Nicolás Maquiavelo, Dante Alighieri, personajes como principalmente Francesco Petrarca, que son ideólogos que van a difundir estas ideas y cambiaron la forma de pensar del pueblo, apelando al uso de la razón antes que de la fe, poniendo al hombre antes que a Dios. Y luego va a surgir las maneras. El antecedente principal pues, de la reforma religiosa van a ser las ideas humanistas, que van a ir dándole forma a este nuevo movimiento religioso de carácter político y hasta económico. ¿Correcto? Hasta ahí, mi estimado jovencito. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Vamos bien? Todo Habla. bien, profesor. ¿Sí? Dime, ¿vamos bien hasta ahí, jovencito? Hey, contesta. Una vez última. Profesor, ¿puede explicar una vez más la última parte? Te decía, a ver, explico nuevamente. Claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Mira, los humanistas, que es una ideología que va a estar antes de la reforma religiosa, era una ideología también planteada por la burguesía. ¿Qué establecía en esencia el humanismo? Antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas. El hombre es el centro del universo porque el hombre, apelando a su razón, puede conocer los eventos de la naturaleza y puede transformarlos en sus intereses. El humanismo discrepa del uso de la fe. Los humanistas dicen, el hombre es capaz de conocer lo que ocurre a su alrededor. Y para conocer lo que ocurre a su alrededor, interpretarlo objetivamente, debe hacer el uso de la razón, no de la fe. La fe limita el conocimiento del hombre. Por eso que los humanistas discreparon con el Papa y sus postulados y sus dogmas. Y estas ideas humanistas, como te repito, fueron dando forma a la reforma religiosa que años más tarde se va a manifestar contra los intereses de la ideología de la Iglesia Católica. ¿Correcto, señorita? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Es así que muchos monjes van a denunciar la corrupción del Papa. Oiga, el Papa era más corrupto que los propios fieles a los cuales el Papa denunciaba. Los obispos, los cardenales generaban actos de corrupción totalmente deshonestos, desmesurados a la verdad. Entonces muchos monjes decían, un momentito, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué los obispos plantean que la persona es pecadora, que somos pecadores, si ellos pecan más que nosotros? Es algo así como escuchar a una candidata presidencial hoy hablando de honestidad, hablando de lucha a la corrupción, cuando tiene unos antecedentes terribles de una práctica inmoral inadecuada y una corrupción comprobada y sistemática que quiere establecer en el Estado. Era algo así. Un detalle. Era normal que en Roma, donde vivía el Papa, escúchame, habían burdeles exclusivos para papas, para obispos. Se tenía conocimiento que el Papa y sus obispos y cardenales hacían grandes orgías en el Vaticano, consumo de vino en exceso, desenfreno sexual, conocimiento de todo el mundo, solamente que nadie se atrevía a denunciarlo. Porque si denunciamos a estos, prácticamente, si denunciamos ello, obviamente, ellos que tienen el poder ideológico van a interceder para que al momento que nosotros moramos nuestras almas no alcancen la salvación divina. Entonces, un poco por represalias en ese punto era que la gente no me denunciaba, pero era conocimiento público. Sería bueno que tú leas el libro del personaje Giovanni Boccaccio.
Giovanni Boccaccio, no sé si te habrán dicho en literatura, escribe un conjunto de cuentos llamado El Decamerón. Y en este conjunto de cuentos, El Decamerón, Boccaccio denuncia el libertinaje sexual en la cual caía la Iglesia Católica. El Decamerón es un conjunto de 100 cuentos de carácter erótico picaresco, donde el señor Maquiavelo, perdón, Giovanni Boccaccio denuncia los excesivos elementos de la Iglesia Católica. No. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta, ¿correcto? Causas de la reforma religiosa. A ver, observa. Bueno, para empezar, estaba que la burguesía buscaba cada vez más consolidar el capitalismo mercantil. Oiga, tú sabes muy bien, por historia, que el capitalismo tiene 3 etapas. ¿Es así? A ver, dime, ¿cuáles son las etapas del capitalismo? Ya, eso sí lo sabes. Tiene 3 fases del capitalismo. Oiga, vamos pues, no me sorprendas, dime, ¿cuáles son las 3 fases del capitalismo, papito lindo, niña linda? Capitalismo mercantil, industrialismo e imperialismo, ¿no es así? ¿O me equivoco? Es correcto, ¿no es así? Capitalismo mercantil, industrialismo e imperialismo. Entonces, siglo XVI se estaba, y siglo XV en Europa, el capitalismo mercantil. Por lo tanto, para establecer el capitalismo mercantil con mucha fuerza, por así decirlo, era necesario acabar con el feudalismo. Y el feudalismo tenía una base ideológica, que era la escolástica, y esa base ideológica se sustentaba en el poder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, para hacer caer el régimen feudal hay que destruir, pues, la escolástica, hay que acabar con el poder de la Iglesia Católica, y para eso se establece una nueva ideología, en la reforma. Era necesidad de la burguesía tener nuevos mercados. El capitalismo mercantil empezaba a producir mercancías, y estas mercancías deben tener mercados donde se coloquen las mercancías. ¿Para qué? Para poder venderlas y para tener máximas ganancias. Pero no se podía tener muchos mercados, amplitud de mercados, si la Iglesia seguía empecinada en la idea de que la tierra era plana, que no se podía navegar más allá del Mediterráneo. Entonces, eso era un impedimento a los intereses de la burguesía de ampliar sus mercados y obviamente sus intereses económicos. Causas sociales, la rebelión campesina. Muchos campesinos ya no estaban conformes siendo siervos para el señor feudal, siendo siervos para la Iglesia Católica y viendo que la Iglesia Católica era un aliado del señor feudal. Y sobre todo esto generó una crisis feudal. Hubieron muchas rebeliones campesinas. Recuerda, la semana pasada dije, William Wallace, Whistler, en Alemania y en Escocia, generaron grandes rebeliones campesinas de siervos que empezaron a establecer la crisis del sistema feudal. Tú sabes muy bien que todo modo de producción tiene un inicio y tiene un desarrollo. Y mientras un modo de producción va entrando en crisis, va surgiendo los gérmenes del nuevo modo de producción que a la larga va a terminar por destruir a ese modo de producción de calidad. Y es el ejemplo pues del feudalismo. Políticas, el imperio Habsburgo alemán que buscaba consolidar su poder en base a una monarquía centralizada para acabar con el poder de los señores feudales. E ideológicas, bueno, una vez más, pues el humanismo. Ya te expliqué cuáles eran las características principales del humanismo, que planteaba poner al hombre por encima de todas las cosas, el uso de la razón para comprender ello, y ello discrepaba totalmente con los intereses propios que durante muchos siglos había puesto la Iglesia Católica. Entonces, todo este marco, todo este contexto, fueron el terreno apropiado, indicado para que se den las ideas de la reforma religiosa. ¿Correcto? Hasta ahí, mi estimado jovencito. ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Niños. Sí, profesor. Ah, ya, listo. Contesta, pues, papito lindo. Ya. El imperio Habsburgo era un imperio que establecía en Alemania, lo que buscaba era centralizar el poder de los reinos. ¿Por qué? Recuerda, una característica
del feudalismo es la poliarquía feudal. ¿Recuerdas? ¿Qué era la poliarquía feudal? Cada señor feudal tenía el poder político de su propio feudo. Cada señor feudal establecía las leyes características propias a los intereses de su feudo. Feudo A, feudo B, feudo C tenían su propio marco político y su propio marco legal. Lo que buscaba el imperio Habsburgo era centralizar a todas las monarquías y los feudos en un solo sistema, bajo un solo bloque político, ideológico e inclusive hasta religioso. Y eso buscaba romper con el poder y la poliarquía de cada señor feudal que tenía, que tenía sobre su feudo. ¿Me dejo entender? A eso se refiere. Muy bien. Causas económicas. Intereses de la burguesía de controlar las tierras y el clero y en las tierras y el bien del clero. Oiga, la Iglesia Católica era la institución más poderosa económicamente en esa época. Tenía tierras, tenía vasallos, que eran caballeros, gente de su reino. Tenía bienes, tenía... Entonces, la burguesía lo que va a buscar es tomar el control de ello. Es por eso que la Iglesia Católica, como uno de sus principales postulados, prohibía que los sacerdotes tuvieran hijos. Aunque hay conocimientos de que los papas y demás, producto de sus relaciones libertinas sexuales, habían procreado hijos que no reconocían legalmente. ¿Sabes por qué la Iglesia Católica a los sacerdotes y a sus ministros, por así llamarlo, bueno, llaman así, les planteaba el celibato, el evitar relaciones sexuales y evitar tener hijos, obviamente, y el poder casarse? Estaba prohibido. ¿Sabes por qué lo hacían? Bueno, desde el punto de vista ideológico decía que, interpretando la Biblia, que Jesús nunca se casó, Jesús nunca tuvo hijo, y por lo tanto los sacerdotes, los ministros deberían seguir ese ejemplo. Pero es de una razón económica. ¿Sabes por qué razón se prohibía a los sacerdotes que se casaran y tuvieran hijos? ¿Por qué crees? A ver, piensa un poco. ¿Por qué crees que los sacerdotes eran prohibidos de tener hijos, de casarse, de tener descendencia? ¿Por qué? Dime, cuando tus padres mueran, espero que te acompañen por mucho tiempo, porque no quiero decir que estoy diciendo que mueran, ¿ah? Quiero que me entiendas bien eso, ¿ya? Cuando tus padres dejen de existir en este mundo, todos los bienes económicos que ellos tienen, casas, cuentas bancarias, terrenos, que sea lo poco o lo mucho que puedan tener, aquí van a pasar a pertenecer. ¿Quiénes van a ser los propietarios de esos bienes cuando tus padres mueran? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El vecino, la vecina? ¿Quién es? ¿Puede repetir, profesor? No lo entendí muy bien. Los bienes que tienen tus padres, casa, terreno, algunas cuentas bancarias, que puede ser mucho o poco, cuando ellos mueran, ¿quiénes van a tener posesión de dichos bienes? Cuando tus padres ya no estén en este mundo. ¿Quién? ¿Sus hijos? Sus hijos, es decir, ustedes. Por derecho a herencia, la ley te ampara. Igual ocurre acá. La Iglesia Católica dice, un momentito, si los sacerdotes, curas, obispos tienen hijos y tienen esposas, los bienes que ellos van a acaparar, por ley van a pasar a la esposa de los hijos. Por lo tanto, eso no puede ser. Celibato, no casar, tener hijos. De esta manera, los bienes que iban acaparando los obispos, cardenales, ¿quién no controlaba? El alto clero, los altos funcionarios de la Iglesia Católica. Y de esta manera amasaban su fortuna. Es por eso que la burguesía intentó arrebatar ese poder económico en beneficio de ellos mismos. La Iglesia del Papa era un obstáculo para el negocio de los burgueses. La burguesía quería establecer bancos, sistemas de préstamos, nuevas rutas mercantiles, pero veían que el Papa era un obstáculo, por eso había que debilitar el poder del Papa. Y muchos viajeros, muchos navegantes, temían viajar por la prédica, por la idea que el Papa había planteado, que el mar era un mar tenebroso,
que la Tierra era forma plana, que no se podía navegar más allá del occidente. Entonces, todo esto limitaba a los claros intereses económicos que tenía la burguesía en torno a ello. Mi máxima inspiración. ¿Ya? Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. No se ve, ¿no? No, para nada. Está acá atrás. No la ve. Y tampoco la verá. Listo, muy bien. Causas sociales. Bueno, a nivel social estaban pues las debidas contradicciones sociales. Las debidas contradicciones sociales, ¿no? Los campesinos explotados, marginados, excluidos. Entonces, la burguesía, como una nueva clase social ascendiente, quería escalar posiciones económicas. Y para escalar posiciones económicas sociales había que acabar con la estratificación social planteada por el feudalismo y establecida por la Iglesia Católica. Entonces, ellos tenían que tomarlo en cuenta, ¿ya? Y por último, pues la ideología humanista, que planteaba un pensamiento anticlerical. ¿Qué quiere decir pensamiento anticlerical? ¿Qué es un pensamiento anticlerical, jovencitos? Un pensamiento contrario a los intereses de la Iglesia Católica. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Ajá, claro, en contra de los intereses de la Iglesia. Planteaban el racionalismo, es decir, el uso de la razón para que la persona pueda conocer los eventos a su alrededor. Un antidogmatismo, es decir, no hay que ser dogmáticos. Es decir, hay que tener un conocimiento y un pensamiento abierto a la crítica, a la observación, al análisis. La Iglesia no buscaba eso. La Iglesia decía, si Dios dice que el hombre fue creado al sexto día, es así porque tú es creado. Si Dios plantea que las enfermedades que hoy padecemos es producto de un castigo de Dios, eso tú debes creerlo. ¿Para qué criticar? ¿Para qué cuestionar? La Iglesia no plantea, por eso es un dogmático. En la vida no hay que ser dogmático. El dogmático cree que tiene la verdad absoluta, plantea que tiene la razón. Y tú sabes que el conocimiento no es así. La ciencia no es así. Pregunta, ¿cómo crees tú que ha avanzado la ciencia tanto hasta la presente fecha? A los grandes saltos. Que hoy tenemos nanotecnología, robótica, biotecnología, genética, etc. ¿Cómo ha avanzado tanto la ciencia? ¿En base al dogmatismo o en base al cuestionamiento, la crítica y el análisis? Dime, ¿cómo avanza la ciencia tanto? En base al cuestionamiento y crítica. Claro, y seguirá avanzando así. Por eso que no existe verdad absoluta. Todo es relativo. Y eso lo dice pues el gran mentor Albert Einstein. Revisa lo que dice la teoría de la relatividad. Todo es relativo con torno al conocimiento. Lo que hoy conocemos mañana no puede ser porque van a surgir nuevas teorías. Ese es el avance de la ciencia. Por eso que durante la etapa feudal le llaman la época del oscurantismo, porque la Iglesia Católica no permitió el conocimiento científico, porque el conocimiento científico plantea crítica, análisis, cuestionamiento, y eso iba en contra de los dogmas de la Iglesia Católica. Eso, tú, cuando vas a entrar a la universidad, te advierto, vas a encontrarte con muchos docentes, con muchos catedráticos que son dogmáticos. Yo los tuve en la universidad. Y estos dogmáticos piensan, se creen dinosaurios de la verdad y quieren que tú tengas esa forma de pensamiento. Por lo tanto, eso no va a caer en ti, pues. Entonces, ellos tengo todo. Y aquí se planteaba la traducción de la Biblia y la lectura permitió a muchos cristianos que no concordaban con la lectura de papas y cardenales. Bueno, obviamente, dicen que la Biblia es un libro figurado. La religión católica y la cristiana interpretaba la Biblia de acuerdo a sus propios intereses. Por lo tanto, lo que plantean acá la burguesía dice, la persona debe interpretar la Biblia utilizando su razón, según su propio entendimiento. ¿Qué decía de la Iglesia Católica? No, el Papa es el que interpreta la Biblia y el Papa te dice qué es lo que plantea o qué es lo que dice la Biblia en sí. Es decir, tú como fiel debías creer a ciegas
lo que dice el Papa según lo que había leído en la Biblia. ¿Qué decía la Iglesia Católica en sí? No existe libre interpretación de la Biblia. No. Tú no tienes capacidad para interpretar la Biblia, porque tú eres un simple mortal, pues. ¿Quién la tiene? El Papa, representante directo de Dios en la tierra, porque el Papa estudia teología, porque el Papa conoce los máximos elementos de la cuestión de la fe. Y por eso el Papa es la máxima autoridad, que es el único que puede interpretar la Biblia. Y tú tienes que creer ciegamente en ello. Oye, terrible, ¿no? Entonces la burguesía dice, no, si el hombre utiliza la razón, la persona común y corriente puede interpretar la Biblia según sus propios intereses. Libre interpretación de acuerdo a tus creencias. Ahora, esto va a dar origen a las sectas protestantes que van a surgir posteriormente en Europa. Y entre las causas políticas se buscaba la formación de monarquías como estados centralistas. Ya te dije, el feudalismo era varios conjuntos de feudos, donde cada quien tenía sus propias leyes. Entonces lo que buscaba la burguesía era centralizar toda la monarquía bajo un estado-nación, que tenga unas costumbres similares, un idioma similar y un sistema jurídico único que permite unificar a todos estos pueblos. ¿Ya? El ejemplo va el centralismo español. El centralismo español papista católico de Carlos V dominaba un amplio territorio. Países Bajos. A ver, ¿qué nación, qué estado en Europa le llaman Países Bajos? No me digas que Países Bajos porque la gente es chiquita, no. ¿Eh? Pero llaman Países Bajos. ¿Qué región es Países Bajos? ¿Qué país, niño? Au. No me digas que no sabes. ¿Eh? Vamos a dar ideas. ¿Qué país en Europa le llaman Países Bajos? Cuya capital es Ámsterdam. Ya te di el dato. Alondra, Mayra, ¿alguna idea? Tania. ¿Alguna idea, niños? Holanda, pues hijo, Holanda. Mira, en ese entonces el único estado centralista que existía era España. Tenía bajo su control Holanda, Portugal, Francia y parte de Alemania. Entonces la burguesía quería romper con esto y quería crear otro estado que pueda entrar en competencia con el estado español. Y aquí van a haber polémicas dentro del cristianismo. Por ejemplo, el cristianismo siempre ha tenido sus polémicas. ¿Eh? Estaban las herejías. Las herejías eran grupos de ideas y prácticas distintas al papado. Un hereje era aquella persona que tenía un pensamiento distinto al de la Iglesia Católica. Y por esas ideas, la Iglesia lo perseguía. Y la Iglesia lo cuestionaba y lo separaba. Recuerda, la clase pasada te dije, ¿cómo se llamó este instrumento que utilizó la Iglesia Católica por la cual expulsaba a aquellas personas que no pensaban como la Iglesia Católica y criticaba a la Iglesia Católica? ¿Cómo se llamó ese castigo? La excomunión. Te excomulgo, decía. No vas a pertenecer a la Iglesia Católica. No vas a recibir los sagrados sacramentos. Por lo tanto, cuando tú mueras, tu alma, tu generación, tu familia son malditos. Y cuando mueras, irás a dónde? Ya que no tienes salvación divina, ya que no tienes sacramentos. ¿Está bien? Dime. ¿A dónde iba a ir tu alma si no tienes salvación divina? Menos la práctica de los sacramentos. Al infierno, pues. Era un mecanismo que salía. Y estaban los apóstatas. Apóstatas eran aquellas personas que renegaban de las ideas dogmáticas del clero oficial. Sumado a esto estaba la corrupción del papa. Muchos papas tenían poder. Entonces, por ejemplo, muchos apóstatas decían lo siguiente. Mira lo que dicen, mira. Y en parte su razonamiento tiene cierta objetividad. Decía, mira,
Se supone que cuando una persona, cuando un sacerdote se ordena como sacerdote, hace 3 votos. Mira, voto de obediencia, voto de castidad y voto de pobreza. Voto de obediencia. El sacerdote debe obedecer a las máximas autoridades del clero. Voto de castidad. Los sacerdotes no debían tener relaciones sexuales con ningún tipo. Y voto de pobreza significaba que los sacerdotes de la Iglesia Católica deben vivir de manera somera, de manera austera, sin mucho lujo. Oye, eso no ocurría, pues. El Papa vivía en un gran palacio, tenía siervos a su servicio, tenía poder, tenía las mejores vestimentas, vestía las mejores alhajas y demás. ¿Ya? Entonces, eso contradecía pues a lo que la Iglesia planteaba, propugnaba. Y último, esto va a ser utilizado como pretexto por la burguesía. La venta de las indulgencias. Oye, la Iglesia Católica ya no sabía cómo enriquecerse. Pedía tributos, pedía el diezmo al pueblo. Encima estaba la venta de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un documento redactado por el Papa, con el sello del Papa, que planteaba que si tú comprabas dicho documento, el alma de tu familiar, abuelo, tío, sobrino, iba a dejar el infierno o el purgatorio, iba a alcanzar su pasaporte al paraíso. Es decir, decía, tú puedes salvar al alma de tu padre difunto, de tu tío difunto, si compras este documento. Esto es el perdón divino, este es tu pasaporte directo al paraíso. No importa qué pecado haya cometido, esto se puede remediar con la indulgencia. Oye, la gente ilusa, ingenua, creía eso. Se endeudaba, vendía sus tierras para comprar este documento de mala indulgencia, con la cual la Iglesia Católica incrementó mucho más sus ganancias. Y acá la burguesía toma la venta de la indulgencia como pretexto. Un momentito. La Iglesia está lucrando con su fe. La Iglesia está lucrando con tus ideas. Estas indulgencias no te permiten. Yo te pregunto, ¿tú crees que un simple papel firmado por el Papa era garantía para que el alma de tu familiar salga del purgatorio del infierno y alcance el cielo? ¿Eso era garantía? Estamos hablando objetivamente. ¿Era garantía eso? ¿Qué me dices? ¿Era correcto ese razonamiento de la Iglesia? O sea, ¿compras tu perdón? No. Obviamente que no. Por eso que la burguesía criticó ello. Criticó que las indulgencias era un mecanismo que le permitía enriquecerse al Papa. Oye, el Papa era una persona, hasta hoy pues. Tú sabes hoy que el Vaticano, el estado más pequeño del mundo, es el estado más poderoso. El Papa tiene cuentas en Gran Caimán, tiene cuentas en bancos de Suiza, tiene acciones en la bolsa de Nueva York. O sea, hasta hoy la Iglesia Católica maneja un poder económico. Con decirte que en nuestro país los cardenales, los obispos, tienen sueldo de ministro de Estado. Ellos perciben mensualmente 30.000 soles pagados por el Estado, porque hay un acuerdo que se firmó en la década de los 70 llamado el Concordato, donde el Vaticano firma esta alianza con el Estado peruano, donde dice que los gastos económicos que le generan a la Iglesia Católica y sus altos funcionarios son pagados por el Estado peruano. Entonces, ¿de dónde crees tú que sale el dinero, los 30.000 soles mensuales para pagar a cardenales, obispos? Dios no provee dinero, ¿eh? Eso tengo de antemano. Entonces, ¿de dónde sale este dinero? Para pagar a los altos funcionarios de la Iglesia Católica acá en este país, en nuestro estado. ¿De dónde sale? Dime, ¿de dónde sale, papito lindo? La tinta no nos hemos sacado, ¿eh? De nuestros impuestos. Con nuestros impuestos subvencionamos los gastos de los santos funcionarios de la Iglesia Católica. Es decir, como si fuera en esa época. Entonces, las indulgencias dentro de ese mecanismo. Entonces, todo este panorama fueron generando condiciones para que, ¡pum!,
surja la reforma religiosa. Antecedentes. El sacerdote Whistler denunció los abusos del Papa, su corrupción en Inglaterra. Por lo tanto, muere. Y mira, cuando él muere, él va a formar un grupo llamado los Lollardos. Un grupo que cuestionaba los excesos de corrupción de la Iglesia Católica. El Concilio de Constanza. ¿Sabes qué es un concilio, no? Un concilio es la agrupación de todos los cardenales y obispos de la Iglesia Católica, que se reúne para dar lineamientos y posturas. Cuando muere el sacerdote John Wesley, el Concilio de Constanza, ¿sabe qué ordena? Exhumar su cuerpo y quemarlo para que no quede nada. Oye, mira, ya había muerto. La iglesia fue al cementerio, sacaron sus restos, lo poco que quedaban, y lo quemaron por considerarlo hereje, por cuestionar y blasfemiar contra la iglesia, blasfemia contra la iglesia católica, lanzar falsos testimonios. Eso pasó con Wilson. En Checoslovaquia, Juan Hus denunció las atrocidades de la vida sibarita de los papas. A ver. Profesor, ¿qué es vida sibarita? Por RV, ¿qué significa vida sibarita? ¿Qué es sibarita? A ver, ¿qué significa vida sibarita? ¿Saben qué significa la palabra vida sibarita? Una vida libertina, una vida planteada en los placeres carnales, en el libertinaje sexual. Oye, los papas hacían eso. Y él va a formar un grupo llamado los husitas, que justamente va a criticar. El Concilio de Constanza lo ordena morir quemado en la hoguera, amparado en la Santa Inquisición. Acá va a funcionar mucho la Santa Inquisición, ¿no? Que es un órgano represivo contra los opositores de la Iglesia Católica. Mira lo radical que fue la Iglesia Católica, quemar a sus propios sacerdotes por criticar y cuestionar las ideas. Entonces, estos antecedentes ya pues iban generando los gérmenes para el nacimiento de la reforma religiosa. ¿Ya? Y acá. La reforma religiosa va a tener su núcleo, va a tener su origen en Alemania. ¿Por qué en Alemania, profesor? Porque Alemania era el lugar donde la burguesía había consolidado más su poder económico. Por lo tanto, la burguesía financia a sacerdotes, a curas, que traten de cuestionar las ideas de la Iglesia Católica. Y es ahí donde surge Martín Lutero. Martín Lutero. Claro, la reforma luterana. Martín Lutero viajó a Roma en 2 ocasiones y vio en situ, en vivo y en directo, como quieras decirlo, la corrupción que generaba el Papa. Oye, el Papa tenía reliquias. El Papa decía, tengo este pedazo del manto de Cristo, con la cual fue crucificado otra vez. Si ustedes quieren besarlo, quieren rezar ante él, yo voy a exponerlo tal noche, pero antes tienes que pagar. Mira, tengo estos clavos son con las cuales clavaron a Cristo en la cruz. Si ustedes quieren tenerlos claros, bendecirlo y recibir la bendición, voy a exponerlo tal noche, pero tienen que pagar impuestos. O sea, todo era lucro, todo era poder. Y eso es denunciado por Martín Lutero. Martín Lutero plantea que las indulgencias no es el mecanismo para alcanzar la salvación. La salvación tú la puedes hacer aquí en la tierra con tus buenas acciones, con lo que sigas según los mandamientos que ha planteado Dios, no con compra de las indulgencias. Por eso que Martín Lutero va a plantear una obra que prácticamente fue un puñal dentro del corazón de los intereses de la Iglesia Católica. Las 95 tesis. Un documento donde Martín Lutero plantea 95 ideas que criticaban los excesos, la corrupción, el decaimiento, la crisis de la Iglesia Católica. Y estas 95 tesis la
colocó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Las personas común y corriente pasaban y leían. Bueno, Martín Lutero la escribió a mano y se cuenta que un grupo de burgueses cogieron la obra, lo llevaron a la imprenta y la produjeron en negro. Y la difundieron por toda Alemania y gran parte de Europa. Él decía que aquellos que creen estar seguros de salvación mediante la carta de Jesús no están seguros en la salvación, porque eso es una parte que enriquece los intereses del papá. Entonces cuestionaba que la persona puede reconciliarse con Dios en busca de su práctica y en busca de seguir sus buenas acciones, seguir a los lineamientos de la iglesia. Todas estas ideas de las 95 tesis, oye, llegaron a la iglesia católica y fue un duro golpe. El Papa pidió audiencia con Martín Lutero, que Martín Lutero vaya a Roma y pida perdón de rodillas y bese la mano al Papa. Bueno, ese era el mecanismo que se planteó. Martín Lutero, obviamente, pues, mi estimado, se negó a hacer ello y se reafirmó. Y para que Martín Lutero, la iglesia católica lo mandó a perseguir. El Papa dijo, tráiganlo. Acá vamos a hacer un juicio porque lo que ha hecho es una aberración a las leyes divinas. ¿Qué hizo Martín Lutero? Pidió apoyo en los príncipes europeos, en los príncipes sajones, en el duque de Escocia, que lo asilaron políticamente y evitaron que el Papa lleve prisionero a Martín Lutero a Roma. Entonces, Martín Lutero... Profesor, ¿no era que él murió, lo decapitaron, lo habían matado a él? ¿A Martín Lutero? No, Sí, lo quemaron en la hoguera, ¿no era eso? no, era Giordano Bruno, hija, no te confundas. Giordano Bruno... Pero a mí siempre me dijeron eso en el colegio. No, fue un filósofo que antes de Martín Lutero va a morir quemado, pero Martín Lutero no. Martín Lutero inclusive, él establece la religión, el luteranismo en Alemania. Entonces, Martín Lutero era representante del CIRG. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Anótalo. El Sacro Imperio Romano Germánico. Era el imperio alemán más importante de esa época. Sacro Imperio Romano Germánico. Para que Martín Lutero planteara sus ideas, tuvo el apoyo de nobles alemanes y del príncipe de Sajonia, que lo va a asilar políticamente. A ver, profesor, ¿qué ideas planteaba Lutero en cuestión religiosa? Primero, dice, no deben haber 7 sacramentos. Tú sabes que la Iglesia Católica plantea 7 sacramentos. Dice, no, deben haber 2. Bautismo y Eucaristía, no más. Martín Lutero y el luteranismo rechaza la divinidad de la Virgen María. Los protestantes no creen en que la Virgen es divina. ¿Cómo la Virgen va a ser divina? Se ha dado a luz a Cristo. No tiene poder de sentir. Por lo tanto, las vírgenes no son veneradas en la religión luterana. Propone anular el clero. ¿Qué quiere decir? Propone anular las autoridades eclesiásticas altas y mantener un clero uniforme. Rechaza las imágenes religiosas. No imágenes religiosas, no santos, no vírgenes, no representaciones de ningún tipo. Solamente se debe creer en Dios, que es un ser que no tiene representación. Por ejemplo, los protestantes, los luteranos discrepan de representar a Dios como lo hacen los católicos, que lo representan en un ser blanco, barbado, rubio, ojos claros. Eso no aceptan los luteranos. Plantean la libre interpretación de la Biblia, es decir, que las personas pueden interpretar libremente la Biblia según su propio juicio y razonamiento. Ellos plantean que el pecado es parte de la condición humana. Y sobre todo dice, se logra la salvación en base a la fe que tú tengas en Cristo, no en la compra de Dios. Tanto así, que en ese entonces, Martín Lutero se dio el arduo trabajo de traducir la Biblia del latín al alemán. Oiga, la única versión de la Biblia que se aceptaba en esa época era la Vulgata. Era la Biblia escrita en alemán. Y si tú querías entender la Biblia, tenías que saber latín.
Entonces Martín Lutero discrepa con esto y dice, no, el Papa no puede hacer eso. Nosotros tenemos nuestro propio idioma. Entonces, ¿qué hace Martín Lutero? Hace todo un trabajo de traducir la Biblia del latín al alemán. Al alemán. Le tomó mucho tiempo, casi 2 años, pero lo logró. Y luego imprimen la Biblia en alemán, la cual permite que cualquier persona campesina pueda leer la Biblia, interpretarla de forma adecuada, según su propia libertad e intereses. ¿No? Se va a dar la dieta de Worms. Carlos V escucha las denuncias de Lutero, con la cual el Papa León X lo excomulga. Bajo la dieta de Worms, el señor Martín Lutero es excomulgado. ¿Qué quiere decir? Separado de la Iglesia Católica. Y a Lutero no le interesó eso mucho. Con la dieta de Spira, Lutero, presionan a Lutero para callar las críticas. Lutero tampoco, tomó en consideración ello y se dieron guerras religiosas. Mira, estas ideas de Lutero calaron bien en el pueblo. El pueblo tomó las armas y decidió llevar rebeliones indígenas, campesinas, contra el poder de la Iglesia Católica y de los grandes monarcas feudales. Se formó la Gran Liga de Nuremberg en Alemania, formada por grandes comerciantes, que se enfrentó a la Liga Esmeralda, Liga Católica. Es decir, los protestantes, porque la religión que va a surgir en Alemania con las ideas de Lutero se va a llamar luteranismo. La Liga de Nuremberg era luterana, la Liga Esmeralda, católica. Ambas se enfrentan por el control de las rutas comerciales. Y por último, llega la paz de Habsburgo, donde el rey Carlos V, y para evitar que esto desencadene en una lucha social y en una guerra religiosa que puede dividir a Europa, concede la tolerancia religiosa a los alemanes. Dice, ahora ustedes los alemanes pueden profesar su religión, el luteranismo, de forma libre, sin represión de la Iglesia Católica. ¿Correcto? Muy bien. Como te digo, esto generó rebeliones campesinas en Alemania. Eso no lo tenía Lutero. Lutero no había previsto que los campesinos se alzaran en armas. Los campesinos pensaban que Lutero se iba a unir a la rebelión. Surge el señor Thomas Müntzer, que trata de rebelar a los campesinos, y lo hicieron, y se enfrentaron a las tropas del Sacro Imperio Germano Romano. Surge el movimiento anabaptista en Alemania, que rechazan el bautismo como medio de salvación y proponen repartir las tierras del clero, de la iglesia, entre los campesinos. Recuerda que en esos tiempos el campesino no tenía propiedad de nada, no era propietario de nada, solamente de su fuerza laboral. Entonces, estos campesinos, este movimiento anabaptista propone expropiar las tierras de la iglesia y dárselas al pueblo, a los campesinos. Pregunta. ¿Martín Lutero apoyó o no apoyó estas rebeliones campesinas? ¿Tú qué crees? Pregunta. ¿Martín Lutero apoyó o no estas rebeliones campesinas? ¿Qué crees? Vamos, Sí, apoyó. ¿Apoyó? ¿Segura? No lo apoyó. ¿Por qué? Si revisamos quiénes apoyaban a Martín Lutero, los monarcas feudales, ciertos sectores de la burguesía. Entonces, escúchame, cálmate. Si Martín apoyaba a las rebeliones campesinas, las masas campesinas podían llevar a cabo un desborde popular, donde el pueblo, con las armas, pudieran tomar el poder político. Te pregunto una vez más, a la burguesía que estaba emergiendo, a los señores feudales monarcas, ¿les convenía que el pueblo tome el control político del Estado? Es algo así como, por ejemplo, hoy, a la CONFIEP, en el Perú, a las grandes empresas, ¿les gustaría que el campesino y los obreros tomen el poder del Estado? ¿Les convendría ello en nuestro país, si se da ese caso? No es así. Obviamente que no. Por eso
que aquí Lutero empieza a preocuparse. Y Lutero se vuelve contrarrevolucionario. Lutero, con los grandes monarcas y la burguesía, forman un ejército y acaban con la rebelión de Munster. Y acá ciertos campesinos se dan cuenta que Lutero no estaba con el pueblo, que Lutero buscaba favorecer los intereses de las grandes burguesías y de los grandes monarcas feudales. Eso fue Lutero, fue un contrarrevolucionario. Porque ten en cuenta, si Lutero hubiera apoyado esta rebelión, tengo por seguro que el pueblo hubiera tomado el poder. Se hubieran formado gobiernos populares en Alemania, en Suiza, en Inglaterra. Pero no, pues. No se puede eso. ¿Me dejé entender esa parte? ¿Me dejé entender? Sí, ¿no? Ya. Sí, profesor. Listo. Muy bien. Acá aparece pues Martín Lutero. Por eso que Martín Lutero siempre fue respaldado por nobles y por las grandes burguesías. Y bueno, pues, a los grupos de poder nunca les va a convenir que el pueblo tome las riendas del control total del Estado. No lo van a permitir. Las razones son obvias, pues, ¿no? Eso ya tú lo entiendes. ¿No? Ahora, las ideas de Lutero cayeron en lo que es en Suiza. En Suiza y parte de Francia va a surgir el señor Juan Calvino. Y Juan Calvino va a tomar las ideas de Lutero para establecer la nueva religión en Suiza y en Francia, que se va a llamar el calvinismo. Pero los calvinistas van a ser mucho más radicales que los luteranos. Van a ser más radicales luteranos. Por ejemplo, ellos aceptan el bautismo y la Eucaristía como sacramentos, pero dicen, una persona debe mantenerse proba en sus hábitos y costumbres. Prohíben las fiestas, no hacer fiestas, no cumpleaños, no fiestas, no Navidad, no Año Nuevo, no consumir licor, no plantear nombres ajenos a la iglesia. Todos los nombres que nacían deben ser tomados de la Biblia. No puedes ponerle nombres ajenos. Planteaban la predestinación, que la persona ya tiene un camino establecido por Dios y que no debe cambiar. Se planteaba que las mujeres debían usar faldas y vestimenta recatada, no mostrar los hombros, las piernas, los muslos, porque era predestinación al pecado, a la libidinosidad. El trabajo y el ahorro dignifican al hombre. Estas posturas calvinistas van a ser tomadas por muchas sectas protestantes el día de hoy. Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, tiene mucho ello. Tú pregunta y habla con los testigos de Jehová. Ellos, por ejemplo, no celebran cumpleaños, no celebran Navidad, no celebran Año Nuevo, no hacen fiestas, no consumen licor, porque tienen elementos de su religión que han heredado de los calvinistas. Entonces, estos personajes van a ser un poco, inclusive, un poco mucho más radicales, más extremistas, a diferencia de los luteranos. ¿Correcto? Los sabios y doctores de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cumplían labores de condenar. Por ejemplo, condenaron a la hoguera a muchos. Por ejemplo, Servet. Un monje Servet cuestionó las extremadas ideas de Juan Calvino. Y por ser considerado opositor a las extremas ideas de Juan Calvino, fue muerto en la hoguera. Todo esto se difundió en Suiza, en Francia, y Martín y Juan Calvino recibió, al igual que Lutero, un fuerte apoyo económico financiero de la burguesía occidental, de grandes banqueros suizos, franceses y demás, que permitieron consolidar el calvinismo tanto en Francia como en Suiza. Y última postura. Y surge la Reforma Anglicana. Las ideas de Lutero van a ser recibidas en Inglaterra. En Inglaterra, el rey Enrique VIII establece el anglicanismo.
el anglicanismo va a ser la religión nacional de Inglaterra. Planteó desligarse de Roma, separarse del Papa, controlar el diezmo, pero ¿sabes cuál fue el pretexto para que Enrique VIII formara la religión anglicana? Fue el siguiente. Él estaba casado con la reina española Catalina de Aragón, pero Catalina de Aragón no le había dado ningún hijo varón, era estéril. Entonces él pidió en muchas ocasiones al Papa anular su matrimonio. El Papa se negó, porque según las leyes de la Iglesia, el matrimonio católico es indisoluble. Por eso dice el sacerdote, no, lo que une Dios no lo separa el hombre. Te casaste bajo la vida católica, no tiene solución, salvo la muerte de uno de los esposos o de los cónyuges. Entonces, ¿sabes qué hizo el rey Enrique VIII? Tuvo relaciones sexuales con una de sus consortes, de su séquito, la famosa Ana Bolena, la cual le dio un hijo. Oye, cuando la Iglesia Católica se enteró de eso, ha cometido infidelidad. Y en hijo extramaterno te separamos. Y acá el señor Enrique VIII se enfrentó. Se separó del papado y formó la religión nacional de Inglaterra, llamada anglicanismo, que es la religión oficial hasta la fecha. Se decreta el acta de supremacía, en la cual él se impone como único jefe, como único rey, como sacerdote de la iglesia anglicana. Más adelante, el Papa Clemente VII excomulgó al rey, cosa que no le importó mucho pues al señor Enrique VIII. ¿No? Esta lo va a continuar la reina Isabel, que oficializa el anglicanismo en Inglaterra. Ella asume el control de la Iglesia Católica y ordena a la burocracia jurar el nuevo credo de esta religión, el anglicanismo. Y aquí la reina Isabel I inicia la persecución a los católicos. Fueron perseguidos porque el anglicanismo, al ser religión oficial de Inglaterra, veían a los cristianos como posibles opositores a que esta religión se consolide en Inglaterra. Obviamente detrás de ello estaban los grandes intereses económicos de los grandes financistas, burgueses, banqueros y demás. Consecuencias de la reforma religiosa. Para empezar, la Iglesia Católica se fragmenta, se rompe, se disgrega, por así decirlo. El papado pierde su poder. Estallaron guerras de religión. En Francia, Inglaterra, los protestantes se enfrentaron a los católicos. Aparecen iglesias nacionales. Esto es importante, subráyalo por favor. Una consecuencia, y San Marcos lo ha preguntado, una consecuencia esencial de la reforma religiosa es que surgen religiones nacionales. En Inglaterra, el anglicanismo. En Escocia, los presbiterianos. En Suiza, el calvinismo. En Alemania, el luteranismo. Y como eran religiones nacionales, discreparon del Papa. Por ejemplo, en todas estas religiones, el sacerdote, que ahora se va a llamar pastor, ya no sacerdote, podía tener relaciones sexuales. El pastor podía tener esposa. El pastor podía tener hijos. Cosa que el catolicismo no lo permitía. Entonces, y una consecuencia principal es la siguiente. Oye, todo esto afectó a la iglesia. Perdió impuestos, perdió tierras, perdió poder económico, perdió poder ideológico. Dime, mi estimado jovencito, ya para ir acabando esto. ¿La Iglesia Católica se quedó de brazos cruzados o reaccionó ante ello? ¿Tú qué crees? ¿Se quedó de brazos cruzados o reaccionó? Niños, ¿me escuchas? ¿La Iglesia Católica se quedó tranquila con todo esto, viendo que le había afectado, o reacciona? Reacciona, pues sí. Reaccionan. Reaccionó y sacó un movimiento contrario a la reforma. Le llamaron la contrarreforma. Y vamos a verlo aquí. La contrarreforma. Fue un movimiento de la Iglesia Católica liderado por el Papa Felipe II, el Papa Paulo VI y el Rey Felipe II para evitar que se difundan las ideas de la reforma. Oiga, en Inglaterra, Suiza, Francia, Inglaterra,
la reforma religiosa se empezó a difundir como una pandemia. Entonces, la Iglesia Católica no quería, pues, ello. Por lo tanto, lanzan la contrarreforma. Aquí, el Papa Felipe II, el rey español Felipe II y el Papa Pablo III unen fuerzas para planear qué mecanismos realizar y tomar en cuenta para llevar a cabo esta contrarreforma. ¿Correcto? Se convoca el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, durante estos años que están ahí, del 45 al 63, se reúnen obispos, cardenales, arzobispos de toda la Iglesia Católica para llegar a acuerdos y ver qué mecanismos se desarrollan para detener a la reforma religiosa. Se llegaron a los desacuerdos. Para empezar, respetar los 7 sacramentos para alcanzar la salvación divina. Se establece reafirmar la autoridad del Papa. El Papa es la máxima autoridad y hay que obedecer, obediencia total, sumisa al Papa. Se establece que la única versión de la Biblia es la Vulgata, escrita en latín, no hay más. Si quieres conocer la Biblia, tienes que aprender latín y leer la Vulgata. No Biblia en lenguaje nacional, no Biblia en idioma nacional. Estaba prohibido. Se acepta la transustanciación de ello. La transustanciación quiere decir que planteaba de que Dios podía establecerse en la carne. Por ejemplo, no sé si habrás visto, cuando los católicos, el sacerdote está llevando a cabo la cena, dice, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Que murió en la cruz y demás. Tomad y comed todo de él. Levanta el cáliz y dice, esta es la sangre de Cristo. Eso en el mundo católico significa transustanciación, es decir, transmitir la idea de que el cuerpo y la sangre de Cristo se dan en una hostia y en un cáliz de vino. Eso discrepaban los protestantes. Los protestantes anulan ello, por eso tú ves a los testigos de Jehová, a los mormones, a los cristianos, a los pentecosteses, no llevan la Santa Eucaristía, no realizan la ceremonia de la comunión como lo hacen los católicos. Se anula la venta de las indulgencias, se crean seminarios para afianzar la formación de sacerdotes y se continúan con las imágenes de santos y la Virgen que los protestantes discrepan. Un detalle más. Para llevar a cabo ello, se crea una orden especial, los jesuitas, que va a tener por líder al gran Ignacio de Loyola. Los jesuitas van a ser llamados los sacerdotes de Cristo, los sacerdotes defensores de los ideales puros del catolicismo y del cristianismo. Objetivo de los jesuitas, defender al Papa y evangelizar a los pueblos recién conquistados. Aquí se implanta el celibato, se prohíbe a los clérigos practicar el matrimonio y la sexualidad, cosa que lo hacían los protestantes. Y un detalle aquí, se publica el índex. Escúchame, capítulo. Se va a publicar el índex. Profesor, ¿qué era el índex? El índex era una relación de libros que la iglesia había establecido como prohibidos. Estaba prohibido leer estos libros porque eran pecado a los ojos de Dios, a los dogmas, a los pensamientos, a la fe cristiana católica. Eran prohibidos. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué libro encabezaba la lista del índex? Un libro principal que generó toda esta revuelta de la Reforma. Libro que escribe Lutero. ¿Cómo se llama este libro? Que escribe Lutero, que dio origen a la Reforma religiosa. ¿Cómo se llama este libro, niño? Ajá, muy bien, mi estimada, las 95 tesis. De cajón, en el índex estaba prohibida las 95 tesis. Prohibido leerlo, porque era pecado ante la ley de Dios, las 95 tesis. Otro libro que fue prohibido, La Divina Comedia, de Dante Alighieri.
Oiga, ¿has leído tú la Divina Comedia de Dante Alighieri, monumental obra de la literatura universal? ¿Lo has leído? Interesante leerlo. Tiene muchos elementos. En la Divina Comedia empieza la obra cuando Dante, su alma es extraviada y empieza un viaje por el purgatorio bajando hasta el infierno y va encontrando cada pecado en cada círculo, cada uno más grave que otro, hasta alcanzar lo que es el paraíso del cielo. Pero no lo logra, ¿no? No logra alcanzar el cielo a través de la virtud que era su gran amada, su musa inspiradora, que era tengo entendido que Beatriz, guiado por el poeta Virgilio. También fue prohibido. Fue prohibido el libro El Decamerón, donde Giovanni Boccaccio contaba la corrupción, el libertinaje sexual y los desenfrenos orgiásticos que realizaba el Papa y demás. Entonces, esto eran represivos, y pobre que leías. Y algo más. Algo más. Aquí, en la Contrarreforma, se va a institucionalizar la Santa Inquisición. La Santa Inquisición tuvo mucha fuerza en esta etapa, con la cual la Santa Inquisición se encargó de perseguir, se encargó de reprimir, se encargó de asesinar, se encargó de torturar a todas aquellas personas que eran protestantes, que tenían ideas protestantes. Oye, esto generó en Alemania, en Francia, en España, guerra de religión. Muchas personas protestantes van a ser perseguidas de Europa por la Iglesia Católica. Muchos otros protestantes, ¿saben dónde van a venir? Van a venir a América. Siglo XVIII, siglo XVI próximamente. Llegaron a lo que es hoy Estados Unidos. Muchos protestantes. Y van a iniciar lo que viene a ser la conquista del oeste, principalmente lo que viene a ser los protestantes ingleses, irlandeses, escoceses y demás. ¿Correcto? A ver, ¿qué me dicen por aquí? No te entiendo, mi estimada, cuando me dices se tiene que cumplir por todas las religiones. No sé si puede ser más claro tu pregunta para precisar tu respuesta. No logro entender qué quieres preguntar. Me dices, ¿se tuvo que cumplir por todas las religiones? No entiendo. ¿Por la religión católica o por las religiones protestantes? A ver, señorita, si me precisa mejor su pregunta para darle respuesta. Ah, no. El celibato y el índex solamente se estableció para el catolicismo, mi estimado. Para el catolicismo. No para los protestantes. Porque los protestantes, el anglicanismo, el luteranismo, eliminaron el celibato. El pastor podía casarse, el pastor podía tener hijos. Tanto así que Martín Lutero se casó, tuvo hijos, tuvo descendencia, y no murió quemado como uno lo dice, ¿no? Vivió por mucho tiempo y sentó las bases del luteranismo en Alemania. ¿Correcto? Muy bien. A ver, nos quedan 10 minutitos, tiempo suficiente para trabajar la separada materia. Hasta aquí, mi estimado jovencito, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Oye, mira, y después los jesuitas llegaron al Perú. Aproximadamente los jesuitas van a llegar a mediados del siglo XVIII, año 1700. Y los jesuitas en el virreinato peruano, porque así se llamaba en ese entonces, cumplieron una labor importante. Se apoderaron de los principales centros académicos. Tomaron el control de San Marcos, de la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, para de esa manera evitar que estas ideas reformistas llegaran al Perú. Por eso que en el Perú es un país marcadamente católico y no muy protestante, porque aquí los jesuitas ejercieron esa labor, pues. Se encargaron de prohibir la lectura de estos libros, de estos textos, que permitieran tener una mejor conciencia de los criollos y del pueblo
en la búsqueda de quizás otras opciones en las religiones que estaban dándose en Europa. Esa es la razón por la cual el Perú es un país tradicionalmente católico cristiano, en la mayoría de las veces. Tenemos otras religiones, pero son un grupo minoritario, por así decirlo, en comparación al cristianismo catolicismo. A ver, niños, niñas, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí, mi estimado? ¿Todo claro? Bueno, si no hay preguntas, asumo que todo está claro. Por cierto, la diapositiva, el PPT que hemos visto y usado hoy, ya está en el cubicol, en la plataforma, ¿ya? Puedes ingresar, puedes descargarlo para que puedas utilizarlo, imprimirlo, guardarlo en un archivo, en un drive, como quieras. Lutero murió muy anciano, no muere pues de causas naturales, ¿no? Vive por casi 20 años más, no muere pues como muchos han dicho quemado, decapitado, inclusive tuvo mucho auspicio de las grandes monarquías y de los grandes señores feudales. Gracias a la existencia por 20 años más de Lutero, las bases de la religión luterana se consolidaron en Alemania, ¿ya? Correcto, a ver, vamos a la separata. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ya, ahora sí. A ver, ¿tienes el material ahí? ¿Te llega a la mano? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, listo. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el material, los ejercicios número 8. A ver, no hay ninguna más duda al respecto. No. Lutero no fue perseguido por lo que hizo, porque Lutero llevó a cabo esta reforma en Alemania. Y al contrario, en Alemania, Lutero tuvo respaldo de los banqueros, de los burgueses, de los grandes comerciantes, hasta de los monarcas. Y más bien, Lutero vivió protegido. Hubo una primera etapa cuando Lutero fue perseguido. Cuando él recién plantea sus 95 tesis, fue perseguido. El Papa mandó sus ejércitos, sus vasallos, para llevar prisionero a Lutero y que pida perdón públicamente ya. Pero Lutero pidió asilo. El príncipe de Sajonia y las grandes burguesías protegieron a Lutero, porque sabían que Lutero reunía los intereses, se perfilaba bajo los intereses que buscaba la burguesía. A eso hay que referirnos. Si tú revisas, Alemania no es un país que concentra muchos católicos. Por eso que las ideas de Lutero fueron fructíferas. Ahí pues los protestantes tuvieron mucha relación. Ahora, si las ideas de Lutero hubieran sido en España o en Portugal, a diferencia de Alemania, España y Portugal son marcadamente católicos. Ahí sí, pues las ideas de Lutero no hubieran tenido tanto terreno fértil, por así decirlo. Pero sí fue de terreno fértil en Alemania, en Suiza, en Inglaterra. A eso hay que referirnos. ¿Alguna duda más? Me parece interesante tu pregunta. ¿Absolví tus dudas, mi estimada señorita? Sí, ¿no? Ya, listo. A ver, pasemos a las interrogantes. Dice, claro, es que las ideas reformistas en Alemania, hija mía, como te vuelvo a repetir una vez más, tuvieron un terreno fértil, ya que estas ideas reformistas favorecían los intereses de la burguesía y de las monarquías en ese entonces. Claro, no hubieron problemas, ¿no? Claro, por eso que Lutero vivió holgadamente en Alemania, con muchos bienes, muchos privilegios, gracias a las burguesías y a las monarquías que auspiciaban las ideas religiosas que él planteaba. Porque a partir de aquí, Alemania creó su religión nacional, separándose totalmente de Roma y del catolicismo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? Ah, listo. Muy bien, señorita. A ver,
ver, vayamos a ver, nos quedan, sí, 10 minutitos. Dice, entre los antecedentes medievales de la Reforma Protestante, podemos señalar los que se realizan con lo eclesiástico. Uno de los más importantes, ¿cuál fue? Medievales. ¿Recuerda cuando te expliqué en inicio de la clase lo que estaba ocurriendo con el Imperio Bizantino, con Constantinopla como su capital? Ellos formaron el Imperio Bizantino de Oriente. Y al formar el Imperio Bizantino de Oriente, discreparon con el catolicismo de Roma. Se produjo el cisma de Oriente. Surgió la religión ortodoxa en Grecia. Cuando tú vas a Grecia, ellos tienen su catolicismo, tienen su cristianismo, pero es un cristianismo ortodoxo, donde, por ejemplo, la mujer puede ejercer el cargo de sacerdote y puede oficiar la Santa Misa, que ellos llaman, cosa que en el catolicismo no se establece. Entonces, aquí un poco algunos críticos dicen que el catolicismo tiene bases filosóficas machistas. Mira, ya llevamos casi 2000 años de vida cristiana. ¿Por qué el catolicismo no permite que la mujer pueda oficiar el cargo de sacerdote? ¿Acaso si la mujer históricamente ha demostrado que tiene capacidad? Entonces ahí los teólogos dicen un momentito, no, hay una discrepancia, ¿no? Un momentito. Cuando Jesús escoge a sus apóstoles, fueron 12 y todos fueron varones, ninguna mujer. Pero algunos críticos dicen que hubo una mujer que tuvo más participación que los propios apóstoles, que muchos le fueron cobardes. Si no recordar a Pedro, el principal apóstol al cual Jesús va a decir que es sucesor, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces a Cristo, ¿no es así? 3 veces. Esa es traición, pues, ¿no? O sea, eso no es ser fiel a unos ideales. ¿Cómo se llama esta mujer que dicen que tuvo mucho más aporte que los apóstoles durante los primeros años del cristianismo? Se ha hecho esta película de ella. María Magdalena. ¿Han oído hablar? Hay un evangelio que habla de María Magdalena. Pero la Iglesia Católica oficial Roma no lo reconoce. Porque algunos textos, pero la Iglesia Católica solamente reconoce 4 evangelios: Lucas, Marcos, Juan y Mateo. No reconoce los demás, a los cuales llama evangelios apócrifos, que son falsos, dicen, ¿no? En algunos evangelios escritos han encontrado papiros en el Mar Muerto, hablan que María Magdalena tuvo descendencia con Jesús, tuvo hijo con Jesús, y que María Magdalena se convirtió en la real sucesora de Jesús y en la principal partícipe del cristianismo en sus primeros siglos. Pero bueno, pues la Iglesia Católica, muy dogmática, muy cerrada, desconoce. Entonces habría que investigar más al respecto. Aquí la clave es esta, pues, mi estimado. Creo que te dije ya. El cisma de Oriente. Perdón, se me olvidó. Ordenar cronológicamente. Ajá. ¿Cuál es lo primero? ¿A cuál es lo más último? Ya. Está referido a la reforma religiosa. A ver, la reforma religiosa que estuvo... A ver, pregunta para empezar. ¿Cuál es el país que fue el núcleo de la reforma religiosa? ¿En qué país surgió todas estas ideas? ¿Corea? No, Alemania, muy bien. Ya poco me dicen Corea. Y en Alemania surge con el señor Martín Lutero. ¿Y qué documento plantea Martín Lutero que da inicio a la reforma? ¿Qué documento? Ya, ajá, claro. Las 95 tesis. Entonces, lo primero, las 95 tesis. ¿No es así? Luego le sigue la dieta... Ah, no, perdón. Ah, un momentito. Lapsus. Primero es la querella de las investiduras. La querella de las investiduras era una querella entre los feudales, señores, y el Papa. Porque muchos señores feudales tenían reliquias y el Papa también tenía sus reliquias. Entonces, entre ambos se disputan para ver quiénes tenían las mejores reliquias que debían ser ofertadas al pueblo. Entonces, primero es 4. 2, publicación de las 95 tesis. Sería 4, 2,
Luego viene la dieta de Worms, donde Lutero es excomulgado. Luego viene la paz de Habsburgo. Y por último, la dieta de Spira, donde se le otorga cierta tolerancia a los protestantes y a los luteranos de fe servicio. Entonces sería 2, 4, 1, 5, 3. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave, niño? Si te digo que es 4, 2, 1, 5, 3. Clave, nene. Ah, muy bien, señorita. Letter A. Muy bien. Para Martín Lutero, la salvación de las almas se logra a través de ¿qué? Lo explicaba. Para Martín Lutero, ¿la salvación de las almas se logra con las indulgencias? No. ¿Con qué se logra para Martín Lutero? La D. La línea de interpretación, no. La línea de interpretación de la Biblia es para conocer e interpretar la palabra de Dios. Aquí, según él, son las buenas acciones. Las buenas acciones. El acta de supremacía estableció, el acta de supremacía, ¿qué establece? Establece que una persona iba a ser la autoridad máxima de la Iglesia Católica, la cabeza de Dios en la tierra, representante de San Pedro en la tierra. ¿Quién es ese señor? El Papa, pues, ¿no? El jefe de la Iglesia es el Papa. Lo llaman supremacía, ¿no? Algo que discrepaban, pues, los protestantes. Entonces dice, ¿cómo puede ser el Papa representante de la Iglesia? ¿Cómo puede ser el Papa el máximo vicario de Cristo si es corrupto? Si es libidinoso, si tiene relaciones sexuales, si tiene hijos no reconocidos. Profesor de la Universidad de Praga. A ver, Praga, ¿dónde está Praga? ¿Qué país es Praga? Checoslovaquia, ya. Adhirió a la herejía de Wilson y para difundir sus opiniones tradujo la Biblia al checo. Posteriormente compareció ante el Concilio de Constanza, donde sus doctrinas fueron declaradas heréticas, es decir, herejía, contrarias a Cristo. Y él condenado a muerte y ejecutado en 1415. Siguió una sangrienta guerra religiosa que durante 17 años asoló a Bohemia. El personaje del cual hablamos, ¿quién fue? ¿Quién fue este personaje? Exacto, Juan Calvino. Él sí tuvo un trágico fin. Él sí va a tener un trágico fin, Martín Lutero, no, Juan Calvino. Más no que Martín Lutero. Es el líder político de la Contrarreforma. Un rey español. ¿Qué rey español? Fue el que junto con el Papa se reúnen y promueven la Contrarreforma para detener los avances de los protestantes. Rey español. Claro, muy bien, señorita. Felipe II. Reunión entre el emperador Carlos V y los seguidores de Lutero, donde surge el término protestantes. Fue la dieta de Spira. Ahí Carlos V y los papas van a llamar protestantes. ¿Por qué? Porque protestaban, obviamente, ante los intereses, los ideales, la filosofía de la Iglesia Católica. Es el organismo de gobierno del calvinismo. Recuerda, el calvinismo es la religión oficial de Francia y de Suiza. ¿Cuál era este? Las Cortes, que era una institución donde se reunían y llevaban a cabo pues ciertas situaciones, decisiones de entre ellos. Los calvinistas en Francia y Escocia son llamados, tuvieron su nombre. En Francia a los calvinistas se le llamó hugonotes
Y en Escocia a los calvinistas se les llamó presbiterianos. Entonces van a ser hugonotes. Y estos fueron perseguidos, ¿no? Fueron perseguidos por los católicos. Muchos de estos hugonotes y presbiterianos vinieron a Norteamérica, colonizaron Norteamérica, establecieron las 13 colonias que años más tarde se convirtió en Estados Unidos. Por eso tú vas a Estados Unidos es un país marcadamente protestante. No hay muchos católicos. Encuentras testigos de Jehová, mormones, cristianos, los santos de los últimos días, etc., etc. La sistematización de la doctrina luterana. A ver, ¿qué documento, qué libro sistematizó el control, las ideas del luteranismo? ¿Qué documento fue? Que lo redactó Martín Lutero. Claro, no hay otra, pues. Las 95 tesis, mi estimado. Tratado que pone fin a las guerras de religión en Alemania. Fue el Tratado de Westfalia, ¿ya? Que evitó que los campesinos tomen el poder y fueron aniquilados, donde Martín Lutero lo permitió. La Compañía de Jesús, formada por Ignacio de Loyola en 1535. Recuerda, la Compañía de Jesús va a dar origen a los jesuitas. ¿Qué finalidad tuvo la Compañía de Jesús? Esto surge en el contexto de la Contrarreforma. A ver, ¿para qué sugiero? A ver, ¿cuál cree que sea la clave, niño lindo? La A ver. Crear una nueva moral religiosa propicia al siglo XVI. Claro, basada en la obediencia al Papa, basada en los 7 sacramentos, basada en la lectura de la Vulgata, la única versión de la Biblia. Por cierto, la Vulgata, ¿en qué idioma debía estar escrito para que una persona lo leyera? No era el idioma nacional, obvio, era el idioma que planteaba el Papa. ¿Qué idioma era este? El latín, el latín. Mi abuela me cuenta que hace 60 años atrás, cuando ella era adolescente y miraba la misa, dicen que los sacerdotes oficiaban la misa en latín, dando la espalda al pueblo, como una muestra de su autoridad frente a los demás. Un noticiero. Debe tomarlo. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Ajá, a ver. Ilustre paladín de la Contrarreforma. Nació en Azpeitia, en el País Vasco, de noble familia, y en su juventud se dedicó a las armas. A los 30 años de edad quedó gravemente herido en el sitio de Pamplona, donde había distinguido por su valor y valentía. Fundó una orden religiosa que se llamó la Compañía de Jesús. Dicho personaje creó una organización semejante a un ejército, los jesuitas, soldados de Cristo. Ya, ¿a quién se lleve? ¿A quién estamos hablando? ¿Quién es el señor? Líder fundador de los jesuitas, soldados de Cristo, Ignacio de Loyola, que la iglesia lo ha llamado santo, lo ha llamado santo. Oye, la iglesia llama santo a personas que han tenido vida anticipada. Por ejemplo, si tú observas, existe San Agustín de Hipona, ¿sabes, no? San Agustín de Hipona. Y si tú revisas la vida de San Agustín de Hipona, que es un santo de la iglesia católica, oye, es una joyita San Agustín, ¿no? Borracho, ebrio, mujeriego y demás. Y llegó a ser santo de la iglesia católica. Entonces, si la iglesia católica nombró santo a esta persona que luego dice se enmendó su vida, porque quizás algunas personas que tienen una vida peor, más disipada que la de San Agustín, pueden alcanzar ello. A ver, última pregunta, dice. ¿Quiénes fueron los reyes que introdujeron la Santa Inquisición en España? La Santa Inquisición en España. Era un rey que tenía un doble título. Carlos I por parte
la dinastía Habsburga alemana y Carlos V por parte de España. Justamente va a ser Carlos V. Carlos V. ¿Ya? Listo. Entonces, lo vamos a dejar aquí, mi estimado jovencito. Ha sido un gusto cada vez trabajar más con ustedes. No sé por qué cada día somos menos. No sé qué está pasando. Vamos a ver las causas de ello. Bien, señorita Nicole, lo dejo a los chicos para que pasen a dar su respectiva práctica en la plataforma. Ha sido un gusto y un placer trabajar con ustedes. Espero que la clase haya sido entendible a tus intereses y puedas sacar el máximo provecho. Nos vemos María, nos vemos Mayra, Omar, Tania, Gino, Michael y Sandra Llovia. Que tengan un buen día y también un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos.